Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez hicimos algo genial. Mandamos al ascensor espacial para arriba con las 50 placas inteligentes. Logramos desbloquear el, el carbón y ya colocamos algunas placas o fundaciones para poder hacer toda la energía del carbón. Así que para eso vamos a necesitar esas láminas. El resto cables. Creo que voy a poner aquí lo que no necesitamos de los alambres. Adentro. Entonces se va a llenar de los cables. Eso también es bueno porque necesitamos cables. También van a ir los alambres de vuelta, pero esos se van a llenar aquí. Y así tendremos el stock de los cables seguramente ya un poco más avanzado. Los tiquetes acá tenemos uno más. Genial. Y acá tenemos yo creo tres. Lo que significa en organización, no, aquí. Estos. A comprar y por fin podremos hacer las fundaciones con el cemento. Y ya lo voy a cambiar para como estándar. Así tendremos las láminas de vuelta. Esta producción la dejo. La necesitamos para poder avanzarle acá con esas láminas. Vamos a necesitar algunitas. Las producciones de aquí del hormigón. Ese ya se fue. No, no, no. No quitamos todavía. Pero ya estamos viendo el efecto acá. Que todas esas acabaron. Lo que significa la única cosa que tenemos acá adentro son todavía las los minerales que no han podido ser trabajado completo. Acá tenemos todavía láminas, eso es bueno. Cable habría sido un poco mejor tener un poquito más. Pero yo creo que ya tenemos lo suficiente para avanzarle. Y quiero cambiar acá las fundaciones. Y las vamos a poner materiales así de cemento. Voy a comenzar aquí, este lado. Este lo vamos a dejar como estaba y después ahí hacia allá detrás. Eso está bueno, así funciona. Porque esto allá, habría dicho, lo vamos a eliminar. Mientras que estamos haciendo eso, recibimos también las láminas de vuelta. Y le ponemos el cemento que falta o el hormigón. Si hay un modo más rápido para ir hacia allá, sí, seguramente. Si le pondremos una cinta, pero lo que creo que tendremos que mirar también es el tema del caterio. Ahí quisiera avanzarle para tener las ventajas del caterio. Hay los turbopatines que va a ser una gran ayuda. El resto aquí yo creo que vamos a poder, si no,
hacer de abajo lo que no alcancemos acá de arriba, porque estos ya son complicados. Si ya las máquinas están puestas, acá necesitaríamos todavía uno más para detrás para poder conectar todo. Y a ver si funciona. Podríamos pasar por medio de estos. Así creo que funcionará. De cambiar todos. Y estos. Creo que acá está bueno. Y dijimos que necesitamos uno más. Porque tuvimos solo 7, si no me equivoco. Voy a mirar otra vez después. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y queremos 8. 8 de ese lado. Y vamos a colocar también 8 del otro lado. Lo que estoy pensando, como lo hacemos más fácil, vamos a poner una cinta aquí en el medio. Ese va a ser MK2. Así que por aquí, porque si no me va a ir del lado equivocado. MK2. Y hasta el máximo donde llegamos sería hasta acá. Y ahora conectarlo a este lado. Ahora que tenemos eso, podemos tomar el divisor y lo vamos a colocar así. Espero que funcionen. Así. Acá. Tengo la impresión que a veces no les cambia la cinta. Por ejemplo, si lo dejamos acá, cambió la cinta. Y a veces no lo hace. Y esos creo que tienen un problema después con conectarse. A ese está falso. Acá quisiéramos tener este. Este aquí. Este está falso. Así. Y el último. Bueno, si miramos, ese es de 1 a 1. Este no. Ese le pasa por adentro. Así que aquí tenemos que cambiarle. Este. Le quito acá esto. Porque esta banda. ¿Cómo está hecho esta? Así. A veces tengo la impresión que no funciona tan bien ese sistema. Este está bueno, este está bueno y este también está bueno. Lo que ahora tenemos nuevo es la tubería. Este tema de la tubería.
Vamos a necesitar el carbón, así que tendremos que ir también para abajo. Y yo creo que la mejor cosa es de ir hacia allá. Pero ¿por qué no? Ah, cimento sería el 5 y sería el 6. Y ahora tendré que cambiar rápido el material para que funcione. Ese es el último. Y yo creo que de la altura tendré que ser eso. No. Uno más para arriba. Así yo creo que tendré que funcionar. O hasta sería uno más. Ahí sí. Mejor ahora que después. Así. Ahí se ve mejor. Y lo tiramos hacia allá. El carbón lo tenemos acá en los lados. Espero que no suficientes monstruos estén esperando a nosotros. Ahí hay un carbón. ¿Cómo va a ser eso? Y carbón, ¿dónde está? Por aquí. Ahí hay dos. Quitamos un poco la vista. Y escucho gruñidos. Que uno más para arriba no sería tan mal. Tenemos todos. Así que así. No así. Ponemos una rampa de 2. Acá me dice que hay un animal. O... Entonces tenemos acá una fundación. Por abajo. Sí. Esta. Ay, 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 ay. Vengan ahora. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese no lo quiero. Este tampoco. Acá también hay uno por abajo. Pues ese no lo alcanzas acá. O será por el árbol. También puede ser que es por las plantas que habían allá. Por lo menos aquí
acá tenemos suficientes de las del carbón. Tenemos 2 minas The mycelium acá. within this fungus suggests strong molecular bonding features frequently observed in adhesives and medicine, both beneficial for field research. A new research tree can now be accessed in the Tenemos el micelio. ¿En cuál fue? En este pedazo, ¿no? Así que lo tenemos en este acá. Es lo queremos. Azufre, cuarzo, electro, nutriente, acá, micelios. Suficiente para desbloquear eso. Para el tejido tendremos también suficiente. Acá nos faltan los champiñones, las nueces y así. Y biomasa. Pero biomasa... ese no era. Biomasa no es un problema porque tenemos pastos. Y hojas. 200 o 100. 100 fueron, yo creo. Micelio, tejido. Ya podemos hacer el tejido más... ¿Qué? ¿Qué más? Los paracaídas, por eso no los podemos hacer todavía. Necesitaremos más biomasa. Pero tampoco tendremos suficiente micelio. A ver. Fueron esos champiñones. Aquí tenemos nueces. Estos nos dan micelio. Así que corta un poco. 19, ¿eh? Este está... No, aquí. Este carbón está bloqueado por una roca que podríamos explotarla, pero no es ahora en el instante que tenemos el novelisco ya desbloqueado, así que eso tendrá que esperar. Y acá estas hojas también las quitamos. Creo que podremos quitar todos. No. Que se suba acá uno más. Acá quitamos la palmera. No fue este, aquí. Y tenemos tejido 3 más por la biomasa. Pero tendré que alcanzar para liberar el siguiente aquí. Cables nos van a faltar. Nos van a faltar muchos cables. Y esos nueces tenemos, por el resto nos falta. Así que ahora tenemos la opción de hacer paracaídas. Y esos yo creo que están en el taller. Paracaídas 5 que podemos hacer. Igual necesito el taller. Porque necesitamos 2 taladores. Para las minas acá. 1 y 2. ¿Dónde están? Producción. Taladro.
lo ponemos hacia allá. Este hacia acá. Y esto va a ir allá. Así que no. Este lo cambiamos hacia allá. 60. 60 seguramente también. Exacto. Y no, ahí la cosa ya parecido cool. Pasarle así. Creo que igual lo voy a hacer así. Una criatura está en el camino. Y esto habría que bajarlo. Pues lo voy a bajar completo hasta... Estamos en el agua acá. Ya habré dicho que sí. Zoop. Hasta el fondo. Y esto... Lo vamos a quitar. Y vamos a construir a la misma altura que el otro. Así no tenemos que trabajar con rampas y así. Sí, va a ser mejor así. Y acá, pues le vamos a entrar así. Tampoco se va a notar. Solo si se sabe, pues no es tan grave. Entonces podremos... No, dejamos eso una vez así. Aquí yo vi todavía que... El ascensor. El ascensor sería bueno de llevarlo. Y llevamos... Ese está perfecto en el medio. Se nos rompió un fusil. Ese es, yo creo, el grande de la grande fábrica que tenemos. Acá quitamos un poco el arbusto que tenemos en el camino para estar libre y tener el espacio. Lo bueno es que todo lo que estamos quitando acá nos va a dar biomasa y esa biomasa la vamos a poder utilizar para llenar los generadores o los biocombustibles que tenemos por el momento. Así que no está tan grave. Creo que por aquí había una nuez. Eso lo quitamos. No sé si es la máquina, la motosierra, que hace ese ruido o si hay un monstruo al lado. Es bastante irritándome. Liberado acá. Acá. A tirarlo hasta el siguiente punto.
Yo creo que ya lo tenemos casi hasta el final colocado. Sí. Entonces vamos a unir esas dos. Logística, unión. Y yo lo quiero unir más o menos que este de detrás nos funciona y este acá adelante. Así tendré que estar funcionando para todos. A ese es solo un MK1 que nos alcanza. Yo creo que así, perfecto. Sí. Ahora tenemos esos dos que nos van a dar la energía que necesitamos. Colocamos este acá. Ese es el carbón. Más tarde los vamos a poder separar para que solo utilizamos uno. Y con uno ya podemos hacer mucho más de los quemadores ahí arriba. Acá muy lejos. Aquí. No, ese no era el puesto adecuado. Y después solo nos falta conectar el agua. Pues ya pusimos la plataforma abajo o lo tiramos hacia abajo. Así que eso es lo menor antes de subir. Y acá arriba. Creo que sí, vamos a conectarlos todos. Hacemos uno. Cada plataforma tenga su poste. Así lograremos a conectar todos los generadores a un poste. Y en caso que lo necesitamos tenemos más. ¿Ven lo que yo veo? Un champiñón ahí abajo. No, eso no fue. Ese champiñón abajo nos va a servir para la investigación que tenemos todavía pendiente. Este lo colocamos acá, este aquí, este por acá. Y así seguimos. Y conectados todos. Me voy a tirar al agua. Que no me muera. Y alcanza a subir acá. ¿Cómo podré subir? Así. Y la investigación. No tenemos suficientes cables. Pero tenemos el material. Creo que es todo lo que tenemos. O lo que necesitamos. Tendríamos. Ahora hay que mirar para los extintores o extractores de agua. Me gusta cómo se ve ese cemento. Que lleguemos al otro lado. Listo. Y esto también. Acá yo creo que una
una plataforma de 2. Estamos en el agua. Se ve perfecto. Estamos encima del agua, pero solo por un poquito. Pues me encanta. Ahora necesitamos los extractores de agua. Y para 8 serían 3. Y como vamos a poner arriba otra vez 8, vamos a necesitar 6 extractores. A ver si nos alcanza. No. En definitiva no nos va a alcanzar. 1, 2, 3. Ya no nos alcanza. Por amigos, estamos cerca de conseguir el resto de la energía para poder tener energía infinita. Acabamos con eso de ir a buscar el combustible, a romper la madera, recoger las hojas. Eso ya se acabó. Aquí hay un champiñón todavía. Lo que me gustaría ir a recogerlo. Y ahí hay unas grotas. A lo mejor con arañas. Listo, pero eso ya está hecho. Y me encanta. Ahora vamos a poner del otro lado también los 8 que nos faltan. Pero también nos faltan los cables. Y dijimos que necesitamos 3 de los extractores. A contar rápido acá cuánto espacio tenemos. 1, 2, 3, 4. Así que vamos a necesitar acá también 1, 2, 3. Se nos fue también el hormigón. Bueno. Pero ven, láminas tenemos más que suficientes. Eso nos devolvieron todo lo que nosotros gastamos en esas plataformas. Nos dieron de vuelta. Y a mirar cuál fue el que dejó de funcionar. Yo sí creo que es la grande fábrica que hicimos. Necesita un montón de energía. Y la energía que le pusimos no va a alcanzar. Alcanzó para demararlo un poco, pero no más. Esos abajo veo verde. Ahí ya los estoy viendo rojo. Ahí hay algunas máquinas rojas. Estos allá los veo verde. Pues no estoy seguro si es por la distancia que no me las marcas con el color correcto. Eso sí, ahora están cambiando de color. No, 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 no. Bueno. Sí, están todos rojas. La mayoría del material ya tenemos aquí. Eso es buena cosa. Esta mesa la podríamos quitar. Y a ver cómo está el almacenamiento. Arriba
Hormigón está bastante bien. Uno más. Y acá también ordenar. Las láminas solo quiero 2. Así que el resto lo ponemos de vuelta. De las barras quiero las 202 veces. Esto también podríamos rellenarlo. Las láminas reforzadas, estas no las necesitamos, pero tenemos 89. Rotores, tenemos ahora 2 stacks. Y de las municiones, eso no llevamos. Así que sí llevamos, pero no tanto. Así fue. Y el MAM. En el micelios tenemos ahora. Eso tenemos. No nos preocupamos. Tenemos suficientes. Micelio. Que va a dar propiedades médicas. Una análisis de propiedades médicas. Y esto también podemos hacer. Y tenemos nuestro inhalador medicinal. Y micelios completamente hecho. Tenemos de estos. Creo que eso sí. Esto tenemos las estructuras modulares y la carne. Y yo creería que sí. Sí tenemos. Así que también le avanzamos aquí. ¿En cuál fue? ¿En cuál fue? Caterio. No. Aquí. 5 minutos. Eso no tenemos todavía. Pues el Caterio quisiera también avanzarle. A ver qué tenemos. O qué sacamos. Esto lo botaremos. Y el resto lo ponemos de vuelta. Champiñón. Micelio, carne. Y acá tenemos los pétalos. Nada más. Acá le cambiaré. X. Cambiamos todo aquí. Me gusta más este, cómo se ve. El de plástico no lo tenemos todavía, así que no hace sentido de tomar el de plástico. No sé qué es más fácil, si es más fácil de abajo para arriba o de arriba para abajo. Yo creo que de arriba para abajo. Pero ya está hecho. Se cambia. Se ve mucho más industrial, encuentro. Bueno, a buscar lo que nos falta. A láminas. Tenemos. Tenemos todavía un montoncito allá detrás. Lo que es bueno. En teoría podremos comenzar a hacer esto acá. Por todos los lados. Es que
Igual vamos a pasar por allá. Tenemos acá más. Eso fue todo hecho. Acá arriba todavía. Aquí hay uno que nos faltó. Por aquí. Acá también. Ese está bueno. Y listo. Hecho. ¿Pasamos? No le pasamos. Entonces acá pasamos por abajo. Aquí sí funciona fácil. Al otro lado a buscar lo que nos hace falta. Cables 240 y las láminas de cobre 60. Necesitaremos más, estoy seguro. Porque de esas 60, ahí porque guardo los pétalos allá. Igual. 12 lo que necesitaremos. Y estos tienen todavía un poco. Lo que es bueno para poder hacer acá el avance. Hormigón, sí. Como ya le quitamos un poco. Una investigación se acabó. Las láminas dijimos. ¿Se acuerdan de este huequito? Ya no es más problema. Ya lo tapamos. Acá tenemos también rotores suficientes. Y el MAM. Ah, no podemos construirlo, ¿verdad? Entonces cables. Sí, tenemos suficientes. Acá lleva unos 3 stacks. Y este lo vamos a poner al comienzo. Así los cables se pueden rellenar. Tiquetes 0. Me gusta. Acá en este voy a poner estas láminas que tampoco necesitamos tantas. Sí. Entonces así se llena primero los cables. Completado. Organismo, eso no podemos. Caterio, no todavía. Necesitamos la mina en el caterio para buscarla. Nos falta el caracol y acá nos falta el carbón. Pero el carbón ya lo tendremos que tener. Muy bien. Tenemos, yo creo, suficiente material para construir todo. Acá le quitamos
esto ya. Porque igual no está haciendo falta. Yo sé que yo podría marcar varios a una vez, pero me parece que soy más rápido así. Listo. Y estas yo creo que también acabaron todos. En teoría podríamos quitar estos. Y tendremos más espacio aquí. Liberado el espacio. Como se ve acá, que tenemos de más. Ah, otra vez más láminas. Bueno, igual nos iremos con eso. Ya sea los tubos tenemos que hacer. Las tuberías de los extractores, subirlo hacia arriba, donde tenemos todos los quemadores de carbón, o como se le dicen a esos, generador. Es un generador de carbón. Tenemos que conectarlos. Tenemos que construir los otros 8 y conectarlo una ayudita con el generador de biomasa, para que tenga los extractores que pueden comenzar a recolectar el agua. Las minas ya pueden comenzar a quitar el carbón. La pregunta que me estoy poniendo ahora es, eso lo quitamos rápido. No habría funcionado, pero el tubo de la agua, logística sería este. Lo subimos al máximo y cambiamos el color del tubo, lo que era un azul. Así. Seleccionar. Entonces tenemos el estándar para los tubos que se ve como agua. Y ya creo que no va a funcionar hasta el fondo. Este lo puedo quitar y este también. Ahora a ver si logro conectar. No, así no. Es que lo mejor sería que estarían conectados así. Y ahora la gran pregunta, si funciona de un modo. Noodle funciona. ¿Cuál más funcionaría? Vertical Touring
horizontal solo el noodle. No es problema. Y ahora quiero construir el otro generador. Tendré que construirlo así. Será demasiado cerca. Sí. Creo que así era. Él tiene una cruz en el medio, sí. Así era. Y ahora tenemos de los dos lados la posibilidad de rellenar con un tubo. Este funcionaría. Si construimos, tenemos uno demasiado lejos, o demasiado no es. Intentaremos uno más cerca. Tienen que estar los dos conectados. Eso fue demasiado cerca. Ay, y si le puedo subir en una parte. Acá. Escalerita. Y sería este. Y estoy otra vez en el mismo problema. Le subo al tubo. Esa es la idea. Sin caerse. Y no veo nada. Pero a lo mejor ya es ese. No, ese funciona. Así que uno más. Será así. Ya tenemos el espacio adecuado. Y ahora solo conectar uno después del otro. Sí, solo. Si sería tan fácil de solo colocarlos. Que falta un jugador, está en el medio. Ay, pero eso es horrible. Así. Así. ¿Por qué no conecto los dos? Así. Así. Y uno más, ¿no? Necesitamos un poquito más de espacio hacia acá. Pues eso ya se ve bien. Todos conectados al medio. Ah, necesitamos las cruces.
A los otros lados también. Ay, por Dios. Este está hecho. Este es del otro lado. No, ese no es de ningún lado. No entiendo, acá también necesita un tubo. Ese será este. ¿Están iguales? No. Este tiene que tener su tubo. Pero no lo puede. ¿Por qué no? Está chueco. Esos se ven bien. Este se ve bien. Ese está chueco. Había un punto donde yo creo que vi la línea. Entonces más bien lo dejamos chueco. Algunos funcionan y hay otros que no funcionan. Ah, mira. Ese está chueco y ese está derecho. El siguiente. Ese está falso. Este estaría derecho. Este también. Este está chueco. Y este también. No, 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 no. Así. Quitamos este. Uno para acá. Está chueco, pero este está derecho. Yo no entiendo. Dejamos eso una vez así. Si está chueco, ese está derecho. Así que un lado funciona derecho y el otro chueco. Derecho. Pues entonces todos tendrán que estar chuecos acá. Entonces este lo quitamos y hacemos un lado derecho y un lado chueco. Este lado aquí derecho y este chueco. Ese está chueco. Ese está chueco. Sí, lo dejamos así. Acá más plataformas. Y una más para acá. Electricidad, dijimos un cable, un poste para acá. No. Aquí. Acá. Allá. Acá.
creo que ya tenemos un problema con los tubos. Que no vamos a tener suficiente agua para todos. Pues vamos a mirar eso la próxima vez. Voy a conectar los cables. Y la siguiente vez tendremos que mirar cómo vamos a hacer el problema de los tubos. Hay algunas soluciones que le ponemos varios tubos o varias conexiones. Listo. Acá tenemos los generadores ya una vez conectado con las entradas. Nos faltan que los generadores reciben el agua que necesitan, que reciben el carbón que necesitan. Y cuando tenemos eso listo, tendremos la energía que no tenemos que rellenar cada vez manualmente, sino que automáticamente eso se nos va a rellenar. Así que eso vamos a hacer la siguiente vez. Logramos mucho con los carbones acá, con los quemadores de carbones. Muchas gracias de mirar. Si no se suscribieron, dejan la suscripción, el like y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Hasta la próxima.